¿Cómo vamos a calcular la rapidez media y la velocidad media? Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Se trata de un alpinista que tarda 3 horas en subir y 2 horas en bajar un pico, ¿no? Sube 3 horas, baja en 2 horas, que tiene la forma de un triángulo equilátero de 2 kilómetros de base. Bueno, si es que no les dieran un gráfico, ustedes tendrían que hacer el gráfico, ¿no? Así como este más o menos. Entonces, el alpinista sube a un pico, demora 3 horas y luego baja en 2 horas. Ahora, este pico tiene más o menos esa forma, un triángulo equilátero. Entonces, recuerden, cada vez que tengan este tipo de problemas, vean qué figura se está formando. Puede ser que se formen triángulos, en este caso es un triángulo equilátero, puede ser un triángulo rectángulo, puede ser cuadrados, rectángulos, círculos, ¿no? O cualquier otra forma en la cual tengan que aplicar cualquiera de las figuras geométricas que ya se conocen. Entonces, eso sí, hay que utilizar las propiedades de esas figuras. Por ejemplo, en este caso tenemos un triángulo equilátero. ¿Qué quiere decir un triángulo equilátero? Un triángulo equilátero es aquel que tiene eh, sus, todos sus lados de la misma longitud, por ejemplo, equilátero. Tiene la misma, los lados tienen la misma longitud, por eso equilátero, lados igual. Y además, estos triángulos tienen sus ángulos internos tiene 3 ángulos, los 3 son igualitos, ¿ya? Eso es cuando se da triángulo equilátero. Ahora, lógicamente, si tienen sus 3 ángulos internos iguales, también sus lados van a ser igualitos. Por eso que si la base es 2 kilómetros, entonces este también vale 2 kilómetros. Y este también vale 2 kilómetros, ¿ya? Pero eso sucede solamente si el triángulo es equilátero. Si no fuera así, no podemos aplicar eso. Bien. Por eso que en el problema hay que leer bien qué figura se va a formar o qué figura, o más o menos qué forma va a tener la trayectoria. Porque fíjense, la trayectoria es así, sube y baja estos dos vectores. Listo. Entonces, ¿qué datos tengo? Tengo otra cosa también, el tiempo que demora en subir es 3 horas y que demora en bajar es 2 horas, ¿no? Entonces aquí lo que necesitamos es, para calcular, me piden la rapidez media y la velocidad media, o sea, su módulo. No vamos a hallar el vector de la velocidad media, sino el módulo nada más. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos que ver que la distancia que recorre, ¿no? Para hallar la rapidez media necesitamos la distancia. Ahora, la distancia que recorre, en este caso, en primer lugar el tiempo, ¿no? El tiempo sería 3 horas de subida y 3 de baja. En total son 5 horas. Ya está. Luego, la distancia. Son 2 de subida y 2 de bajada. Son 4 kilómetros. ¿Ya? Listo. Ya tengo la distancia. Ahora, otra cosa que hay que, cuando les pidan a ustedes rapidez media y velocidad media, entonces ya estamos viendo el tiempo total, la distancia total, porque esta distancia, recuerden, es la longitud de toda la trayectoria. Acá la hemos tenido que sumar, ¿por qué? Porque como hay subida y bajada, entonces todo eso es la trayectoria. Y como no es una línea continua, entonces subida 2, bajada 2, son 4 kilómetros en total. El tiempo también. Tiempo de subida, tiempo de bajada, 2 tiempos. Entonces lo sumamos, me da 5. Y otra cosa que hay que determinar bien es el desplazamiento.
Recuerden que el desplazamiento es un vector que se traza desde el punto inicial del movimiento, donde empezó, hasta donde termina. Entonces lo trazamos. Este es el desplazamiento. ¿Cuánto vale el desplazamiento aquí? Como ven, tiene la misma longitud de 2 kilómetros de este segmento. Entonces quiere decir, de este lado, quiere decir que el desplazamiento es 2 kilómetros. Entonces, eso esos son los datos que debemos tener en cuenta para calcular tanto la rapidez media como el módulo de la velocidad media. Listo. Ahora sí, me piden la rapidez media, ahí está, ese es y me piden la velocidad media. Entonces, es muy importante entonces calcular bien la distancia y el desplazamiento. Y por supuesto el tiempo, porque eso va a intervenir en la fórmula para calcular la rapidez media y la velocidad media. O sea, calculando bien la distancia, el desplazamiento y el tiempo, con eso ya calculamos más rápido la rapidez media y la velocidad media, porque lo demás son fórmulas que simplemente hay que aplicar. Entonces, ¿qué fórmulas vamos a calcular? Tenemos dos. Una para la rapidez media, ¿no? Que es distancia entre el tiempo. Y el otro es para la velocidad media, que es el desplazamiento, que en este caso vamos a usar el módulo, entre el tiempo, o el intervalo de tiempo. Entonces, todos esos datos ya los tenemos acá, ¿no? Aquí están los datos. Tiempo, la distancia y el desplazamiento. Entonces, ustedes tienen que estos tres datos, lógicamente de acuerdo al problema, en este caso necesitamos estos tres datos, y esas son las fórmulas. Reemplazamos entonces, primero calculamos la rapidez media, de acuerdo a lo que me piden. Hay que dividir entonces. ¿Qué hago? Divido los 4 kilómetros, que es la distancia, entre el tiempo, que es 5 horas. Y listo, el resto son operaciones que ustedes ya conocen, lo pueden hacer con una calculadora o en su papelito. Y listo, ya tenemos 8 décimas de kilómetro por hora. Ya tengo. Y la velocidad media del módulo sería dividir el desplazamiento, entre el tiempo, que es 5. Dividimos, hacen su operación, como pueden calcular ustedes, y obtengo 4 décimas de kilómetro por hora. Como ven, la rapidez media es mayor que la velocidad media, ¿no? La rapidez media, es mayor que la velocidad media. Siempre va a ser mayor, salvo que tengan la misma, la trayectoria coincida, ¿no? Coincidan la distancia con el desplazamiento. Cuando coinciden la distancia con el desplazamiento, entonces ahí sí, o sea, estos dos, ¿no? Si estos dos fueran iguales, ahí sí coinciden, entonces van a ser iguales tanto la rapidez media como la velocidad media. Pero generalmente es mayor, o sea, esta rapidez media es siempre la rapidez media es mayor que la velocidad media. Solamente va a ser igual cuando la trayectoria sea una línea recta. Ahí sí. Si la trayectoria es una línea recta, ahí sí son igualitas la distancia y el desplazamiento. Entonces, la rapidez media puede ser mayor o igual que la velocidad media, ¿no? Eso es un dato que lo pueden necesitar en algún otro problema. Bien. Ya tenemos entonces resuelto el primer ejercicio. Vamos borrando aquí.